Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un placer estar contigo en esta mesa, también con mi gran amigo y colega Víctor Ronquillo. Un placer estar con ustedes. Gracias, Víctor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos, como cada jueves, como esto que lo acabas de decir muy claramente. Mira, estos temas son temas de riesgo en un México muy difícil en ocasiones de asir y de entender, ¿no? Tenemos dos realidades complicadas, una realidad política que tiene que ver con todo este proceso electoral y otra realidad del México profundo, ¿no? Y esa realidad del México profundo es todavía más compleja en ocasiones para atrapar, para reflexionar, para dilucidar. Entonces tenemos una tarea que jueves con jueves, la verdad de las cosas resulta más interesante, pero a la vez más compleja de realizar. Pero lo hacemos con mucho gusto porque en este espacio, Julio, y perdón por haberme extendido en el saludo, pues tenemos la libertad de decir lo que pensamos y de llevar el análisis hasta donde pensamos que hay que llevarlo, Julio. Sí, muy bien. Gracias, Víctor. Está con nosotros ya también nuestro compañero Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio, ¿qué tal? Como siempre, un gusto estar contigo. Saludos a Víctor, a Guadalupe y al público que nos sigue. Gracias. Víctor Ronquillo, vamos con la noticia de bote pronto. Se acaba de conocer, bueno, ya minutos del asesinato de Hipólito Mora, uno de los personajes emblemáticos de lo que fue aquella creación extraña y complicada de los autodefensas impulsados durante la administración de Enrique Peña Nieto. Con aquel enviado presidencial para impulsar, para ayudar, supuestamente que formaba parte de la arquitectura de abogados de despachos jurídicos que se habían encargado de hacer muchas cosas, apadrinados por Humberto Castillejos, que era el consejero jurídico de la Presidencia de la República. Víctor, ¿qué primer análisis nos das de esta situación? ¿Cómo, en qué devino lo que fueron los autodefensas? ¿Qué pensar de este asesinato de Hipólito Mora? Víctor Ronquillo. Yo creo que lo primero es eso, ¿no? A mí me parece que el surgimiento de los grupos de autodefensa sí respondieron en un principio a una necesidad, ¿no? Obviamente se trató de buscar confrontar a los grupos del crimen organizado que desde entonces extendían su dominio y establecían un control territorial brutal. Lamentablemente esto pasó a ser un recurso utilizado para, por una parte, como ocurre en Guerrero con los grupos de autodefensa también, para infiltrarlos, para manejarlos y para obtener de ellos diferentes formas de control político. Grupos paramilitares que a la larga, lejos de defender los intereses de las personas en Michoacán, fueron sucumbiendo al ejercicio del poder. Este enviado que mencionas fue clave y determinante junto con la asociación de aquel colombiano general de apellido Naranjo, que tuvo que ver mucho también con la participación y la creación de grupos en una terrible perversión en Colombia, paramilitares de paramilitares. Era una cosa absurda. Luego encontramos cómo estos grupos, después de ser penetrados por grupos del crimen organizado, por la propia policía, fueron derivando cada vez más en grupos al servicio de intereses muy, muy espurios y muy oscuros. Uh-huh. Hoy en día tenemos que reconocer con tristeza que este intento de búsqueda de defensa del pueblo por el pueblo se vio muy limitado. Por fortuna, esto no, y es obvia la comparación, tiene que hacerse, ¿no? Esto no ocurre en Guerrero del todo, pero se da un fenómeno parecido. La forma en que resulta asesinado Hipólito Mora nos deja ver también la capacidad de fuego de estos grupos, de estas organizaciones, uh-huh. Y cómo lamentablemente sí en ese México profundo del que hablaba hace unos minutos, en ese México real, la violencia es creciente, sí. Y tiene que ver con lamentablemente una degradación social que sí. Procede desde la época de Carlos Salinas de Gortari y que tiene diferentes momentos y que hoy vivimos
un momento en extremo preocupante. Este crimen nos deja ver estos hechos, ¿no? Y lamentablemente es solo la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en estos momentos en Michoacán. Híjole, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué nos dices de este tema? Recuerdo que fue en 2014, creo que en enero o en febrero, cuando, perdón. 2013, febrero. Cuando nombraron a este personaje, Alfredo Castillo, como comisionado para el desarrollo integral, económico y social, algo así de Michoacán, que en el fondo fue ir a imponer pues un principado, una especie de virreinato en Michoacán, entre otros temas, y sin ninguna responsabilidad jurídica posterior, a fomentar el uso de armas en grupos llamados autodefensas. ¿Qué pasó con todo ello y qué opinas de este asesinato de Hipólito Mora, Ricardo? Bueno, todo aquello fue un verdadero fracaso. Llevamos años arrastrando el fracaso, incluso en la actual administración, como ya lo hemos dicho muchas veces, reiterado, puntualizado. El tema del crimen organizado no se resuelve porque está favorecido desde la cúpula del poder, así ha sido siempre y hoy no es distinto. El caso de las autodefensas surgió como un recurso para parar la violencia, para denunciar los actos de abusos, de excesos del crimen organizado. Fue un proyecto que se trajo de Colombia con el general Naranjo, que era asesor en materia de crimen organizado del entonces presidente Peña Nieto, porque en Colombia fue un recurso bastante socorrido en la etapa, digamos que más cruenta de la violencia, y se quiso pues imponer en México este modelo que resultó un fracaso por donde se le vea, y sigue siendo un fracaso, porque las autodefensas fueron financiadas por el narco y siguen financiadas por el narco, y las armas se las dio el narco, de tal manera que bueno, pues es un recurso fallido que no ha tenido ninguna repercusión. Hipólito Mora tampoco era una blanca paloma. O sea, Hipólito Mora tiene su historia negra también, porque estaba ligado al crimen organizado. Hacía una doble función. Era un operador en el tema de las autodefensas, creador de las mismas, pero al mismo tiempo recibía beneficios del crimen organizado. De esto yo hablo en uno de mis libros, me parece que se llama Herencia Maldita, donde doy cuenta quién era Hipólito Mora. O sea, hablamos de un personaje metido en enjuagues, ligado también a los caballeros templarios, porque de hecho las autodefensas surgen a partir de las arremetidas y la violencia que desatan los caballeros templarios en Michoacán. Y obviamente, bueno, como siempre ha ocurrido, pues el gobierno michoacano pues participaba de todo esto. Yo tuve la oportunidad, no me acuerdo el año, pero platicar con Lázaro Cárdenas Batel para tener una radiografía del estado de Michoacán sobre el asunto del narcotráfico. En aquel momento los hermanos Valencia tenían una fuerte hegemonía en el estado, y en la radiografía que me entregó Cárdenas Batel, que fue publicada en Proceso, aparece Hipólito Mora como un agente que recibía beneficios del crimen organizado. Todavía no había autodefensa, pero ya estaba mencionado en informes de inteligencia. Pues yo creo que la situación en Michoacán ha bajado un poco, pero sigue teniendo una fuerte actividad criminal, y en Guerrero pues también, es decir, las autodefensas pues es parte de lo mismo, porque pues ahora con el arribo de Salgado Macedonio al poder, o a través de su hija, pues las cosas siguen muy mal en esa entidad. Hay por lo menos 12 o 15 alcaldes amenazados de muerte, muchísima violencia, y no hay que dejar de lado mencionar
que cuando Salgado Macedonio fue alcalde de Acapulco, pues él estaba recibiendo dinero de los hermanos Beltrán Leiva. Era un personaje que financió de alguna forma también el proyecto de López Obrador con dinero del narcotráfico en ese tiempo cuando fue alcalde, y cuando Acapulco era el paraíso del crimen organizado, Beltrán Leiva, la Barbie, entre otros, ¿no? Entonces, las autodefensas son brazos armados del crimen organizado, pero se han disfrazado de ser una estructura social para beneficio de la sociedad. Es lo más falso y lo más cuestionado que ha habido en los últimos años. Bien, gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema? Michoacán, autodefensas, Hipólito Mora. Pues sí, y un poco continuando el tema de ayer, ¿verdad? De la inseguridad en México. Sin seguridad no habrá transformación. Y ahorita se crea una comisión para profundizar algo que la administración actual llama transformación, cuarta transformación. Vamos, o el día de hoy también, a discutir sobre lo que está sucediendo en Chiapas. El hecho de que hayan asesinado a Hipólito Mora es algo que no es aislado, es un hecho no aislado. El tema de las autodefensas, yo difiero de lo que dice Víctor Ronquillo con relación a que las autodefensas eran necesarias. Absolutamente no eran necesarias en un contexto en el cual el gobierno federal está capacitado y es el único cuando a veces hay una discusión ahora entre algunos extranjeros que estudian cuestiones de delincuencia organizada en México con relación a la definición, y en América Latina en general, a la definición de Estado, quien tiene el monopolio legítimo del uso de la violencia, el uso legítimo de la violencia, una definición de Max Weber. Que el hecho de que no solamente el crimen organizado obviamente estuvo vinculado a pues, el avance de las autodefensas, porque de alguna forma se operó un poco en el sentido de Colombia. Sí, primero el general Naranjo iba a operar o iba a ayudar a la nueva administración en ese momento de Enrique Peña Nieto a resolver el problema de la seguridad, cuando Enrique Peña Nieto era el que iba a transformar México. Y en lugar de transformarlo, pues todo terminó en Ayotzinapa y lo que siguió. Y todo ese sexenio fue un sexenio de muerte que derivó en la llamada Cuarta Transformación. El hecho de las autodefensas fue un tema que hubo varios trabajos de posgrado que dirigí. Ocupó una parte importante de mi libro y definitivamente se cuestiona una estrategia, claro, a través de este virrey, que también la gente de Alfredo Castillo decían, es que esta gente es la gente de Alfredo Castillo, cuando surgieron los Viagras, ¿no? Me recuerda bastante al tema de Colombia. Entonces se arma a la sociedad civil y no sabemos realmente quién más participó, porque al parecer el gobierno federal, a través de su virrey, a través de su comisionado de seguridad y otras cosas y desarrollo integral, me parece ser. Alfredo Castillo. Alfredo Castillo. Cervantes. Exactamente. Avanzan las autodefensas, recordamos al doctor Mireles, recordamos a Hipólito Mora, y pues esta estrategia fracasa terriblemente. Michoacán es el centro del fracaso de las operaciones antinarcóticos de forma militarizada, como las empezó Felipe Calderón Hinojosa, y Felipe Calderón Hinojosa tiene la audacia del día de hoy pedir cuentas, ¿no? Y obviamente por su familia que aparentemente también estuvo vinculada al crimen organizado. Ha sido un verdadero fracaso, y es un fracaso la seguridad en el país hoy por hoy. Independientemente de los antecedentes de Hipólito Mora, de la vinculación que pudo haber tenido con la delincuencia organizada, porque es muy poco claro cuando hay autodefensas. Las autodefensas fueron, de acuerdo a algunos reporteros, algunos investigadores, una especie de nuevo paramilitarismo en México. Avanzar, armar a grupos que ya existían, a grupos armados. Los grupos de autodefensa los arma el gobierno, también participa el crimen organizado y se genera un problema mucho más grande que no se puede parar. De la misma forma, el exgobernador, ahora aspirante a la presidencia de la República también por el PRD, Silvano Aureoles, también
en los 6 años que estuvo de gobierno no pudo detener y se enrareció más el ambiente. El hecho de que haya disminuido de alguna forma el número de homicidios en el estado de Michoacán no quiere decir que el estado de Michoacán haya disminuido la violencia, ni los crímenes, ni la extorsión. Es un tema terrible. En el estado de Michoacán ahora opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Viagra, los Correa y una serie de células que derivaron de la familia michoacana después los Caballeros Templarios. Es un verdadero desastre. Así, el estado de Michoacán, el estado de Guerrero son muestra del desastre en términos de seguridad en los Estados Unidos mexicanos. Guadalupe, gracias. Tenemos muchos temas porque hay muchos temas interesantes que necesitan análisis y para tratar de optimizar el tiempo, porque si no vamos a abordar muy pocos, les voy a decir cuando lleguemos a los 3 minutos para que tratemos de darnos tiempo de análisis y de participación para todos. Víctor Ronquillo, se va el GIEI, se va el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y lo hacen diciendo que ya no había condiciones para seguir adelante con las investigaciones en el tramo final referente al caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas de este tema, Víctor? Corre tiempo. Bueno, pues es lamentable, ¿no? Es lamentable que se vaya el GIEI, pero yo vuelvo a lo mismo en términos de el móvil de esta realidad, de este crimen en Ayotzinapa. Hay varios elementos que creo que son importantes también destacar sobre lo que ocurre. El tema de romper este pacto de silencio, creo que es interesante lo que se ha logrado. Creo que las denuncias sobre los militares han sido claves y creo que nos encontramos en una situación muy preocupante porque al final de cuentas este caso nos deja ver lo que ya he dicho en otras ocasiones, ¿no? La presencia lamentable de esta alianza entre grupos del crimen organizado capaces de controlar, de establecer alianzas con fuerzas de seguridad, con el propio ejército. Y creo que en el caso de Ayotzinapa, de Iguala, vimos un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en relación a esta realidad. ¿Por qué se va el grupo de expertos independientes? Porque las condiciones no están dadas. El ejército ha mostrado su capacidad y ellos lo dijeron de manera literal, han escondido pruebas. Resulta enormemente grave esta realidad. Otro apartado tiene que ver con la actuación lamentable de la Fiscalía General de la República en relación a este caso. Y obviamente, más allá de la voluntad política de López Obrador, existe en el propio ejército una serie de fuerzas, de inercias, de grupos de poder dentro de las Fuerzas Armadas que han evitado llevar adelante la investigación en relación a dos hechos fundamentales. Esta complicidad de la que hablaba, que es determinante con grupos criminales, y lo otro es los beneficiarios del tráfico de heroína realizado desde Iguala hacia Chicago, ¿no? ¿Quiénes eran los beneficiarios de este enorme negocio, además de los Guerreros Unidos? ¿Qué participación tenían las fuerzas gubernamentales en este tráfico de drogas a nivel estatal, a nivel federal? Y algo que es muy importante también señalar, hay 3 hechos evidentes criminales, ¿no? Uno tiene que ver con la desaparición de los estudiantes, otro tiene que ver con la complicidad establecida y otro tiene que ver, se ha dicho muchas veces, con todo este tramado de la verdad histórica. Bien, gracias. Víctor, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema en cuanto, pues no sé, pareciera a veces el segundo rescate del general Cienfuegos, pero no sé, simplemente, Ricardo, tu opinión sobre esta salida del GIEI del escenario y lo que podemos esperar del caso Ayotzinapa? Mira, es lamentable, ¿no?, la salida de este grupo porque se hizo un trabajo profundo, se ahondó en la indagatoria, pero su salida, pues obviamente es quitarle pues un brazo importante al tema. Y la cuestión aquí es saber hasta dónde va a poder avanzar la investigación actual en este caso.
eh, casi lo podemos adivinar, digo, no se necesita ser muy sesudo para tener claro que pues el caso seguirá impune y que López Obrador entregará un caso sin resolver. Es decir, falta un año, poquito más de un año para que termine este gobierno y no tenemos absolutamente ninguna resolución. No hay segunda verdad histórica. De alguna forma se sigue manteniendo la primera con algunos elementos adicionales que me parece que es el avance que se ha tenido en 5 años, muchísimos años, para poder llegar a una, digamos, a encarcelar a militares y decir que ellos estuvieron implicados en la desaparición de los estudiantes aquella noche de Iguala. Muchísimo tiempo. Yo veo este caso verdaderamente pues, sepultado en la impunidad. Uno más que se va a sumar a la lista de casos impunes, el de Ayotzinapa, y una promesa que se va a quedar pendiente de cumplir como la pacificación del país. Es decir, ni nueva verdad ni pacificación del país. De tal suerte que, bueno, veo que la salida de este grupo interdisciplinario va a repercutir en que el caso pues se estanque, se atore, se mantenga pues con las versiones hasta hoy, con una posición pública llena de buenas intenciones, pero de escasos resultados. Bien, gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre este tema de la salida del GIEI del escenario y lo que implica en cuanto a impunidad o esclarecimientos? Tu opinión, Guadalupe. Sí, muchas gracias, Julio. Pues muy parecido a lo que dije la vez pasada, también el grupo interdisciplinario de expertos independientes no encontró las condiciones, hizo su trabajo, mostró sus resultados, que no concordaron con aquellos resultados o la investigación o la interpretación de las investigaciones que hizo la Secretaría de Gobernación. Hubo un enfrentamiento no un enfrentamiento, hubo esta discrepancia que no se comunicó al grupo interdisciplinario de expertos independientes y como bien dijo Ricardo Ravelo el día de hoy, pues no hay segunda verdad histórica, nos quedamos con la mentira histórica con algunas variantes, el tema de que, bueno, 8 militares se dictó auto de formal prisión a 8 militares, pareciera ser que el gobierno mexicano se lava las manos de esta forma, cuál fue la cadena de mando, cuál fue el móvil, cuál fue realmente, cuáles fueron los responsables, desde dónde vino, cuál fue la responsabilidad del presidente de la República, porque de nuevo, como lo dije la vez pasada, el Procurador General de la República, Murillo Caram, no pudo haber dicho lo que dijo, no pudo haberse aventado esta declaración sin haber tenido pues la venia del presidente de la República. Y aparentemente, de acuerdo con los reportes del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pues todos los niveles de gobierno estuvieron vinculados de alguna manera a lo que sucedió esa noche de Iguala. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? Realmente, pues nos quedamos en lo mismo y sí, a veces, pues disgusta, independientemente de que se le pueda reconocer a la buena voluntad al actual gobierno de México, pero de nuevo, pues este auto de formal prisión para 8 militares, sin entender los móviles, la cadena de mando y la responsabilidad de los más altos niveles de las Fuerzas Armadas, porque como dije anteriormente, sabemos la estructura de las Fuerzas Armadas y no podemos decir que 8 militares en un evento de la magnitud que conocemos, pues actuaron solamente porque ellos quisieron. Y realmente este auto de formal prisión nos deja más preguntas que respuestas, nos deja un mal sabor de boca y no se ha resuelto una promesa de campaña, una promesa al inicio de la administración y de nuevo, sin seguridad, sin Estado de Derecho, sin transparencia, así no existe una transformación del país en todo su esplendor, ¿no? Como lo promete el presidente y como se refiere a como una transformación equivalente a la reforma, a la independencia, a la revolución. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, efectivamente hay 8 órdenes de aprehensión ya otorgadas y además sujeción a proceso penal de 8 militares, entre ellos un coronel, Hernández Nieto, de una importancia clave en todo este asunto.
El presidente de la República ha dicho que si hay elementos, malos elementos militares, pues que hay que juzgarlos a ellos, pero no a la institución, no a las Fuerzas Armadas. Yo te pregunto, Víctor Ronquillo, ese tipo de expresiones, como lo que hubiera sucedido con estos militares actuando criminalmente en Iguala, en el caso Ayotzinapa, ¿serían simples acciones personales castigables individualmente o corresponden a un esquema de actuación histórica y sistemática de las Fuerzas Armadas en México? Mira, yo creo que lamentablemente encontramos un hecho que vuelve a confirmar la presencia de estos grupos oscuros al interior de las Fuerzas Armadas. La posible transformación de estas Fuerzas Armadas, encontradas como un aliado clave para el gobierno de la Cuarta Transformación, no se da de golpe ni se da por buena voluntad. No podemos olvidar la actuación de las Fuerzas Armadas, como lo has mencionado, Julio, de manera sistemática desde la década de los años 60, ¿no? Cómo ha sido un cuerpo represor, cómo tienen las manos manchadas de sangre y cómo han establecido alianzas con los más oscuros poderes fácticos. No olvidemos el caso de Gutiérrez Rebollo y su alianza con Amado Carrillo, no lo podemos dejar atrás. Ahora, lo que ocurre es que, insisto mucho en esto, ¿no? Uno de los temas centrales y en los que se ha buscado la posibilidad del esclarecimiento de este crimen es romper ese pacto de silencio. Y se han establecido condiciones para la participación de lo que más allá del término jurídico podemos considerar, pues de testigos protegidos. Hay un testigo protegido clave que participa en la denuncia de estos 8 militares, ¿no? Y ese testigo protegido es uno de los líderes del grupo Guerreros Unidos. Este testigo protegido, perdonen ustedes, Así, adelante, entró adelante, una si quieres, llamada, arréglalo pero así. no, ahí está, es que es una llamada, pero yo decía, es muy importante esto de romper el pacto de silencio. Este testigo protegido llamado Juan, en las últimas declaraciones ha señalado algo que es muy importante. Cuando se le pregunta si son solo los 8 militares involucrados en estos delitos, él dice que no, que realmente hay un involucramiento mayor y que todos los que salieron esa noche y que actuaron con complicidad evidente son parte de esta realidad. Y yo vuelvo a lo mismo que he señalado en reiteradas ocasiones. Tendríamos que ir sobre la cadena de mando y tendríamos que preguntarnos a quién se protegió definitivamente con la llamada verdad histórica, ¿no? Creo que hay un hecho que tampoco podemos negar y que es el reconocimiento expresamente dicho por parte de Alejandro Encinas y por parte de otros integrantes de la investigación de este caso, que esto fue un crimen de Estado y que este crimen de Estado nos deja ver claramente la actuación de fuerzas del Estado en la perpetración de este crimen y en su ocultamiento. Pero obviamente también a mí me parece que lo otro, el gran negocio del trasiego de droga, de heroína, era un negocio en el que sin duda hay evidencias lamentables. Estaban involucrados las fuerzas políticas de Iguala, el presidente municipal, pero también estaban involucradas las fuerzas de seguridad y presumiblemente también estaban involucrados integrantes del ejército mexicano al más alto nivel. Es un negocio de mucho dinero que se llevaba a cabo. Bien, Víctor, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿conductas individuales o actuar sistemático? ¿Castigar a 8 que ya están procesados implicaría justicia o hay evidencias de un actuar sistemático de las Fuerzas Armadas en actos como este, en específico el de Ayotzinapa, Iguala, Guadalupe? Pues tuve la oportunidad de leer pues en las diferentes entregas del grupo interdisciplinario de expertos independientes. También he hablado con algunos investigadores y bueno, de acuerdo a lo que está en papel, a lo que ha apoyado el gobierno de México, pues se puede ver, pues tenemos indicios de un actuar sistemático.
Me llama la atención estos autos de formal prisión a 8 miembros de las Fuerzas Armadas, primero policías, ahora miembros de las Fuerzas Armadas. Realmente pues tuvo que liberarse al exalcalde de Iguala, el señor Abarca. Realmente todo me llena como de muchas preguntas. El hecho de que exista un testigo protegido, que diga o que no diga, a mí los testigos protegidos, creo que este sistema que ha favorecido la impunidad a nivel global, que ha sido establecido por el gobierno de los Estados Unidos, que nos ha dado este modelo, ¿no? Yo no creo en los testigos protegidos. El tema es complejo y creo que se hizo una investigación y quien hizo esta investigación con toda buena voluntad, con el apoyo de la Fiscalía General de la República a través, obviamente, de la Presidencia de México, Gertz Manero y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En un principio, supuestamente, trabajaron a la par. Omar Gómez lo estableció en varias ocasiones y después tuvo que salir del país. Realmente, lo que ellos nos mostraron señala claramente un actuar de las Fuerzas Armadas en contubernio con los mayores a todos los niveles, ¿no? Y obviamente dentro de las Fuerzas Armadas hay una cadena de mando, los militares no actúan, y mucho menos, como dije en mi anterior participación, no actúan por sí mismos, ¿no? ¿A quién quieren engañar o qué se quiere hacer? ¿Se quiere dar un carpetazo de nuevo? De nuevo, creo que es claro que aquí nadie actuó de forma fue tan la magnitud pues de la masacre, ¿no? Y llegaron las organizaciones de la sociedad civil, se cubrió a nivel internacional, que parece pues hasta risible, ¿no? Que con estas pequeñas investigaciones, el testigo protegido Juan, que así se pueda llevar a prisión a 8 miembros de las Fuerzas Armadas como si simplemente fueran estos grupos oscuros dentro de una institución que opera a nivel vertical. Sí me desconcierta y verdaderamente sí pienso que es una cuestión, como para responder a tu pregunta, sí es una cuestión mucho más estructurada, mucho más armada y que realmente dentro de una administración que fue distinta no se nos ha querido aclarar. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema? ¿Realmente habrá justicia si se castigara a estos 8 procesados que son militares? Corremos el riesgo de que de antemano estén sembradas procesos, las carpetas de investigación de manera sembrada para más adelante liberarlos, en fin, perspectivas de justicia, actuar sistemático, violatorio de derechos humanos del ejército, o estamos siendo injustos con el actuar de las Fuerzas Armadas, Ricardo? Mira, el término justicia es muy amplio y tiene su parte también subjetiva, ¿no? Es decir, ¿qué es justicia? ¿Que encarcelen a 8 militares? Me parece que eso no alcanza, ¿no? O sea, la deuda del Estado es muy grande y obviamente no se va a pagar ni ahora ni nunca. Sobre todo porque si al menos tuviéramos información de qué pasó con ellos y dónde están, pues digamos, de alguna forma el Estado estaría cumpliendo con cierta responsabilidad de dar respuesta a las dudas. Vivir sufriendo permanentemente con la duda de qué pasó, el dolor de no saber, me parece que es algo que no se puede resolver con el encarcelamiento de 8 militares. Y más aún con pues, la gran deuda de justicia que pues prevalece, pesa, impera y seguirá. Es decir, mientras el Estado no resuelva el asunto y repara el daño, si es que se puede reparar, porque ese término también es bastante subjetivo. ¿Qué es reparar el daño? Es decir, cuando le quitaron la vida a estos estudiantes, que no se sabe cómo, que más o menos se tiene una idea de qué pasó, pero no se sabe, porque no hay verdad histórica, ni verdad legal todavía. Es decir, no hay nada. El caso de Ayotzinapa está en pañales todavía. Y me parece que, bueno, pues el presidente va a terminar el gobierno con ese otro tema pendiente, sin cumplir.
Y lo otro que mencionabas de si es un actuar sistemático, sí, sí ha sido, nada más que bueno, pues hay que revisar la historia. Ahí está la Guerra Sucia, ahí están los casos de Tamaulipas, las ejecuciones extrajudiciales, en fin, es decir, el ejército es una estructura que no rinde cuentas, que asesina, desaparece, entierra. Hay muchas de las fosas clandestinas que se descubrieron en el país, pues esto fue el actuar sistemático como una máquina de muerte que se vivió desde el sexenio de Peña Nieto con la guerra contra el crimen, que obviamente no resolvió absolutamente nada, pero sí dejó miles y miles y miles de muertos, porque hay que decir algo que quizá a la gente, a los lectores, las personas, a la sociedad se le olvida, que en la etapa de la guerra cruenta, fallida de Peña Nieto, el ejército ya no detenía a los delincuentes o presuntos delincuentes, era una máquina de exterminio, y ellos mismos con sus equipos, con sus maquinarias, sepultaban los cuerpos, y en otras ocasiones los quemaban vivos, de tal manera que no querían evidencias. Ya no había espacio en las cárceles para meter a tanto presunto criminal. Entonces yo creo que el ejército sí ha sido, ha actuado sistemáticamente en este tema de muerte. Ricardo, gracias. Guadalupe. Una precisión muy, muy importante. En mi participación no estoy diciendo que el ejército mexicano, que las Fuerzas Armadas per se, sean una institución dedicada a matar o a cometer delitos. Definitivamente se siguen órdenes. Desde que Felipe Calderón Hinojosa decide enviar a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas y los despliega por todo el país en actividades no convencionales, en acciones no convencionales, en ese momento entra toda esta dinámica que está bien explicando Ricardo Ravelo. No estoy hablando de una maldad o de per se que las Fuerzas Armadas y que los miembros de las Fuerzas Armadas sean asesinos o sean malos, de ninguna manera, pero sí se están poniendo o los está poniendo el Estado mexicano, el gobierno de México, antes y definitivamente ahora, en un papel en el cual, pues sí, están pues enfrentándose a grupos, vinculándose con grupos, y en México no se han resuelto los problemas más importantes de definir un acuerdo institucional para acabar con la corrupción y la impunidad. Y desafortunadamente, como la Policía Federal, así ahora la Guardia Nacional está monopolizando las labores de seguridad pública en el país. Bien, Guadalupe. Víctor, Guadalupe, Ricardo, sí, a ver. Sí, Víctor. lo primero es que, mira, yo creo que no podemos confundir lo que es la actuación del ejército en términos de la represión a los movimientos sociales, esa actuación deleznable que tuvieron también en la época posterior a la erupción zapatista, su actuación en Guerrero en los años 90, con la actuación de grupos participantes y que forman parte del ejército, sin duda, vinculados al crimen organizado. Son dos temas que claro que hay confluencia, ¿no? De ellos. Los que llevaron a la amapola a la Sierra de Guerrero fueron grupos represivos del ejército. Yo tengo testimonios sobre ello, pero hay que hacer una diferencia en cuanto a estas dos acciones. Lo que sí es importante y cabe señalarlo es que lamentablemente el régimen priista encontró en el ejército un aparato represivo en los años 60 y quienes participaron de ese aparato represivo, como María Arturo Acosta Chaparro, como otros generales, fueron beneficiarios del negocio del crimen organizado en esos momentos, no con la capacidad que se generó después del narcotráfico y curiosamente también del robo de automóviles. A estos guerreros sucios se les premió
con esa capacidad de acción en términos de negocios que ellos generaron, establecieron y fueron beneficiarios. El proceso es muy complejo, desde luego, y luego aparecerán grupos vinculados al crimen organizado que son beneficiarios. A mí me decía un amigo colombiano con el que hicimos una ruta por la zona de la montaña en Guerrero, ¿no? Me decía, la razón por la que aquí no aparecen grupos paramilitares es que el ejército en un momento dado cumplió con esa labor. Y eso es un hecho que se hace evidente en esta realidad de Ayotzinapa y el tráfico de heroína como uno de los posibles móviles de este crimen. Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿alguna opinión final sobre este tema o pasamos a otro conectado? Pasamos al otro. Bien, la Marina toma ya el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Sedena ya lo tiene del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Qué opinas de este ingreso de la Marina al control del Aeropuerto Histórico de la Ciudad de México? Bueno, pues ese otro dato, otro elemento que nos dice, habla y da cuenta, confirma, corrobora, pues lo que es la militarización prácticamente de todo este país. Claro. Es decir, ya no se habla de policías, ya no se habla de otras instituciones, ahora se habla de Fuerzas Armadas, a cargo de pues instalaciones estratégicas, como es Pemex, las aduanas, puertos, aeropuertos, y en este caso, bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay que señalar algo, que el aeropuerto de la Ciudad de México, desde hace por lo menos 25 o 30 años, tiene por lo menos 450 reportes en las áreas de inteligencia de Estados Unidos, y yo creo que me quedo corto, respecto de lo que significa como estructura para el servicio del crimen organizado. Es decir, buena parte de la droga llega por el aeropuerto. El dinero que se mueve, que de entrada y de salida se mueve por el aeropuerto. Es decir, yo no veo ninguna diferencia entre lo que pasaba, por ejemplo, en el sexenio de Calderón, cuando le entregaron a Rey Zambada el control del aeropuerto de la Ciudad de México, y lo que está pasando ahora. Es decir, la droga sigue fluyendo hasta en los drenajes del aeropuerto, porque la guardan ahí, y obviamente la mayoría del movimiento, digamos, de droga que hay en el aeropuerto de la Ciudad de México, en las dos terminales, pues proviene de Centro y Sudamérica. Y ahí, pues, obviamente la Marina, ¿a qué va? ¿A impedir a que esto siga ocurriendo o a proteger al crimen organizado? Habría que preguntarse eso. ¿Qué va a pasar? Si no hay un freno al flujo de dinero que se mueve por la terminal aérea y tampoco al flujo de drogas, pues entonces la Marina es un aliado del crimen organizado que va a llegar a seguir protegiendo las cosas como han ocurrido siempre, porque pues todo, insisto, hay soluciones en el país desde el discurso, desde las mañaneras, pues el país está resuelto, o sea, el país es boyante, el país ya no tiene corrupción, en el país ya no hay violencia, el país tiene, ya no hay impunidad, etcétera, pero en la realidad, pues es otra cosa, ¿no? La realidad es otro discurso que desmiente al discurso presidencial a cada instante, momento a momento. Entonces yo preguntaría, ¿a qué va la Marina al aeropuerto de la Ciudad de México? ¿A resolver el tema del tráfico de drogas y de dinero o a proteger el negocio? Tu micrófono. Ahora yo soy el del micrófono. Bueno, Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este ingreso en la toma de control de la Marina en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Bueno, mira, yo creo que ha habido crímenes, ha habido homicidios, ha habido tiroteos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Urge, indudablemente, cambiar esa realidad.
¿Hasta dónde puede ser esto parte de ello o parte, lamentablemente, pues de una sesión extraña, ¿no? Yo no entiendo la lógica de que la Marina maneje unos aeropuertos, la Sedena maneje otros. No acabo de entender qué es lo que ocurre, ¿no? Lo que creo que está pasando es simplemente que a partir de ello se busca establecer ciertos beneficios de acción. Quiero pensar que solamente de acción y no de corrupción, como lo ha señalado Ricardo, a estas dos instancias, ¿no? Pero no entiendo la lógica que está detrás de ello. Lamentablemente, uno quisiera tener argumentos para mostrar que la actuación de la Marina podría cambiar esta realidad que lamentablemente conocemos y que no es nueva y que refiere Ricardo, pero los hechos nos hacen ver que la actuación de la Marina, desde que fue elegida como un aliado fundamental para las agencias de Estados Unidos, ha sido cada vez más en detrimento de lo que podemos considerar una actuación ampliamente de reconocimiento a los derechos humanos, ¿no? Ejecuciones, actuaciones en detenciones de narcos, en fin. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Lo que creo es que lamentablemente es más bien una especie de arreglo político establecido desde el propio López Obrador, y yo de verdad no insisto mucho en ello, ¿no? ¿Por qué el AIFA a Sedena y el aeropuerto, ¿no? ¿Por qué el AIFA, por qué a Sedena en el aeropuerto de Tulum y de Chetumal? ¿Por qué en los aeropuertos de Sonora a la Marina? En fin, de veras uno no acaba de entender esto que ocurre y, y deja lugar a muchas dudas, y volvemos a lo mismo, ¿no? Hasta dónde el poder político de las Fuerzas Armadas en este país ha cobrado una dimensión preocupante. Siento yo que a pesar de todo ello, en estos momentos no hay la capacidad por parte de estas fuerzas de decidir el rumbo político del país, pero sí de inclinar la balanza en ámbitos que son, ahí sí estoy de acuerdo, elementos estratégicos, ¿no? De la seguridad nacional, como son los aeropuertos, y es muy preocupante. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema de la cesión del control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la Marina y el cuadro militarizado en otros aeropuertos que nos comenta Víctor? Guadalupe. Sí, muchísimas gracias. Bueno, también como Ricardo, este simplemente es un paso más hacia lo que pues es la militarización, aunque pues el oficialismo, el gobierno de México quiera llamar la construcción de la paz. Como bien lo dijo también Víctor, y es muy importante la vinculación que tuvo la Marina Armada de México con las agencias estadounidenses, principalmente con la DEA, la relación tan cercana que tuvo para, obviamente, cumplir los requisitos y para apoyar en la consecución de los objetivos estadounidenses que solamente nos dejaron muerte. Nosotros, ellos realmente consumen las drogas, nosotros dejamos los muertos. Una participación tan importante desde la administración de Felipe Calderón, desde fines del año 2006, cada vez se ha ido incrementando la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México. ¿Qué tenemos con esta participación? ¿Tenemos más paz? ¿Tenemos un mejor país? Pues independientemente de estas mínimas disminuciones en los últimos 3 años que podrían incrementarse, como también los primeros años de la administración de Enrique Peña Nieto con el tema de las autodefensas, pues fueron bajando pues un poquito, hasta un poquito más en el sentido de rapidez, ¿no? Pero de repente volvieron a subir. En el tema de la Marina Armada de México, personalmente tuve una situación muy compleja en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México hace unos meses, rumbo al estado de Culiacán, Sinaloa, porque aunque vivo en Estados Unidos, hago trabajo de campo todos los meses en este país, y en este viaje a Culiacán
me detuvieron en el aeropuerto y pues el trato de la compañía privada que hace la verificación cuando entra al aeropuerto fue terrible, terrible. Tienen realmente un servicio, unas maneras, unas vejaciones que tienen contra la gente. Mi madre estaba ahí, una persona de la tercera edad, la trataron pésimamente. Yo puse una queja y llegó miembros de la Marina Armada de México. Cuando tú ves una persona de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Marina Armada de México, porque ya han tenido la presencia, ahora obviamente se formaliza el control de la seguridad por parte de ellos. Es muy intimidatorio, o sea, es muy intimidante. Es intimidante. Ya no puede uno, ya no se siente con la posibilidad de hacer una queja, porque tienes una persona uniformada enfrente de ti. Es muy complejo, va mucho más allá del tema de la militarización. Es tu seguridad, es tu vida diaria, enfrentado cada uno de los procesos. Ellos estaban operando obviamente, con la compañía que el aeropuerto había contratado de servicios privados para hacer la verificación al entrar al aeropuerto. Y la actitud de los miembros de esta compañía es tan soberbia, tan arrogante, están todos concatenados, y luego vienen el personal de la Marina Armada de México, yo soy el personal de la Marina, a quererte intimidar también. Imagínense esto que me pasó a mí una vez, que se siga multiplicando. Es muy peligroso lo que está sucediendo en el país, llenándonos de militares, puertos, aduanas, rutas migratorias y toda la construcción de las obras más importantes del país y lo que se va a cumplir. Bien, Guadalupe. Estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 53 minutos, así es que nos ajusta para unos 2 minutitos pasaditos cada quien con un postrecito. Ricardo Ravelo, aquí los postres no siempre son dulces, pueden ser amargos, así es que adelante con postrecito, Ricardo. Sí, mira, fíjate que acabo de leer estoy leyendo, avanzando desde anoche en el libro de La traición en Palacio. Y bueno, ahí hay un dato que refiere el reportero de un hecho que sí ocurrió en el año 2000, cuando me ocupé de un tema relacionado con Julio Scherer Ibarra. Sí, sí. El tema del grupo Case, Escorpión, de Enrique Molina. Un personaje bastante oscuro, adicto a la cocaína y ex marido de la actriz Angélica Chaín, a quien tuve la oportunidad de entrevistar a este empresario. En aquel momento se iba a publicar un reportaje sobre el azúcar, el tema de los aventureros del azúcar, cuando Fox privatizó los ingenios. Y que obviamente en aquel sexenio se usaron para lavar dinero. Esa fue la tarea de Lino Corrodi, el personaje de los llamados amigos de Fox. Entonces, cuando me entregan el expediente y me dicen a ver si la revista lo va a publicar, le digo, ¿y por qué no habría de publicarlo? Pues léelo. Entonces me di cuenta de que referían pues la corrupción del Grupo Case y del entonces director comercial del Grupo Case, que era Julio Scherer Ibarra. Entonces planteé el tema y obviamente pues aquello pues se generó una polémica tremenda dentro del proceso, porque pues Julio sí insistió mucho en que no publicara yo eso, muchísimo. Incluso nos grabaron una llamada que luego se publicó en el Universal, donde pedía que no se publicara nada. Lo que refiere el reportero Hernán en el libro de un hecho vergonzoso para Proceso, pues yo no estoy de acuerdo en eso. Es decir, sí acepto que me llamó y pidió que no publicara, pero lo que yo quiero destacar aquí es que no fue ningún hecho vergonzoso, porque Julio Scherer y en ese momento el director de la revista, Rafael Rodríguez, decidió publicar el asunto. Es decir, un presunto acto de corrupción del hijo del dueño de Proceso se publicó en Proceso y yo firmé el texto. Lo que no tengo claro, y anoche hablé con Rafael porque quiero ocuparme de ese tema, y le pregunté, oye, ¿quién tomó la decisión de
de publicar el reportaje? ¿Fuiste tú o fue don Julio? Me dijo, no me acuerdo, pero si me mandas el reportaje, yo te diré qué pasó y cómo pasó. Pues estoy en espera de que él pueda dar respuesta de quién dio la orden de que se publicara, porque, bueno, eso tuvo una consecuencia. Julio Scherer publicó el reportaje contra su hijo dentro del proceso, en el año 2000, pero me dejó de hablar un año. Entonces, pues, me tuve que tragar muchos desplantes de Julio Scherer en aquel momento, por ese tema. Sí. Ricardo, pues bueno, sí vi la referencia en este libro de Traición en Palacio, vi la referencia a tu caso y qué bueno que lo tocas aquí. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor. Bueno, la verdad es que yo estoy un poco cansado de todo esto que pasa y que lamentablemente es de veras en ocasiones de una pobreza humana trágica, terrible, ¿no? Entonces yo, al final de cuentas, quiero compartir con el público lo que está pasando en mi amada Cineteca Nacional, que tengo a unas cuadras de mi casa. Y lo que está pasando es el Foro Internacional de la Cineteca, con una serie de historias que nos revelan la capacidad humana de reinventarse, que van más allá de lo que decía mi maestro, que los griegos habían inventado todo. La verdad es que la diversidad del humano es maravillosa y que esos hechos del humano son enormemente ricos, tanto en su parte trágica como en su parte vital, en su parte onírica, ¿no? Este foro de la Cineteca trabaja, expone lo que puede considerarse el cine de vanguardia en el mundo. Entonces, hoy justamente inicia el foro de la Cineteca con una película mexicana que se llama Teorema de Tiempo y que es un ejercicio documental. Por cierto, en este foro de la Cineteca se comprueba cómo el cine documental en estos momentos tiene una enorme vigencia y cómo también el cine realizado por mujeres desde una perspectiva femenina, sensible, muestra estas otras realidades. Entonces, yo le invitaría al público que más allá de lo que está pasando con el Frente Amplio de la derecha, con las corcholatas, con la realidad de la inseguridad en el país, pues se den una vuelta por la Cineteca esta tarde y disfruten Teorema del Tiempo, que es una película mexicana de un director apellidado Kaiser, que presenta un excelente documental, Julio. En Víctor, gracias. Guadalupe Correa, por favor, postrecito. Sí, muchísimas gracias, Julio. Quería decir que firmamos un manifiesto hace un par de días con relación al proyecto para construir una megaplanta desalinizadora en Puerto Peñasco, Sonora, que dará agua a Arizona. Y bueno, expresamos nuestra preocupación porque al parecer ha sido un proyecto que los anteriores gobernadores, Claudia Pavlovich y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, ya habían tenido un acercamiento con respecto a eso, ya se había elegido la empresa israelí que lo iba a hacer y bueno, no sabemos ahora que sigue la falta de agua en Arizona, pero es un ganar-ganar para el estado de Arizona si empezamos a entender todo lo que se había estado planeando, vamos a ver qué se está planeando, pero un grupo de profesionistas, académicos y miembros de la sociedad civil hemos firmado este manifiesto. Si me permites, Julio, podríamos compartirlo contigo y quien se quiera pues sumar. ¿Por qué? Por todos los peligros que este proyecto que va a beneficiar a los Estados Unidos podría ocasionar por el daño ambiental, el daño a la industria acuícola y pesquera mexicana, al ecosistema en el Alto Golfo de California, a las especies, obviamente, que a su vez
por los tóxicos, por los niveles altos de salinización que se van a dejar por la salmuera y cómo esto va a afectar a la industria pesquera, no solo en Sonora, sino a nivel nacional. Es un problema muy importante. Ahorita se está cubriendo en el estado de Sonora por la aparición de este manifiesto, pero en el estado de Arizona ya saben y conocen bien el proyecto. Pareciera ser que ellos ya lo tienen muy bien estructurado y bueno, solamente faltan los permisos y vamos a ver si el gobierno mexicano va a dar estos permisos. El gobernador Alfonso Durazo dijo que esto es una cuestión que él no ha aprobado y que no es una cuestión para el estado de Sonora, pero que sí es una cuestión federal. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros firmamos este manifiesto y ahí se explica todos los peligros para el ecosistema marino, la industria acuífera, pesquera, el turismo y las comunidades aledañas. Bien, Guadalupe. Pues muchas gracias a los tres compañeros, Víctor, Guadalupe, Ricardo, reivindicando y siempre sosteniendo en alto la bandera de la libertad de expresión en este programa, con los puntos de vista que con entera libertad y responsabilidad cada uno de nosotros emitimos aquí. Víctor, Guadalupe, Ricardo, gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Fin de semana, buenas tardes. Gracias. Hasta buenas noches. Hasta luego.